Dios les bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Y lo leemos honrando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. En las semanas anteriores habíamos estado hablando acerca de la escuela de Dios. Decía que Dios nos prueba a través de momentos en nuestra vida llamados desiertos. Y estuvimos viendo las generalidades y estuvimos viendo también cómo identificar si lo que estamos viviendo es un desierto o no. Estuvimos viendo también que las situaciones que nosotros podemos vivir en esos momentos de desierto. En esta oportunidad, como tercera parte, vamos a ver por qué Dios permite esos desiertos en nuestra vida. No es el por qué de reclamo, sino el por qué para entender. Entonces, el propósito de Dios para los desiertos en nuestra vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro, lo que dice acá en Romanos, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, se refiere a buenas y malas, ¿verdad? Porque cuando estamos en un desierto de Dios, todas las cosas que vivimos, buenas y malas, nos ayudan con un propósito. Quizás es transformar nuestras vidas, hacer diferentes situaciones en nosotros. Pero vamos a ir viendo más claramente esta situación. Habíamos tenido como base el versículo de Deuteronomio capítulo 8 del verso 1 en adelante, donde menciona acerca de los motivos por los cuales Dios los llevó al desierto. Ahora, en esta oportunidad, le dije la vez anterior que vamos a reconocer como desierto aquellos momentos en nuestra vida que no tienen explicación lógica alguna de por qué nos está yendo mal. Hacemos un análisis en nuestra vida y vemos que hemos estado cumpliendo con la palabra de Dios, hemos estado orando, nos hemos estado congregando, hemos estado buscando el rostro de Dios, hemos dado alabanza a Dios, etcétera. Procuramos con nuestra vida ser ejemplo. Entonces no entendemos por qué pueda suceder. Caso como el que vivió Job, que dice que no había otro hombre como él sobre la tierra, varón perfecto apartado del mal. Sin embargo, pasó por una situación bien complicada. Entonces, y también que teníamos que dejar claro que si lo que estábamos viviendo era consecuencia de nuestras malas decisiones o de ser meques, ¿verdad? Porque si son por cuestiones en las cuales andamos de meque, pues entonces ahí le decía, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y que Él tenga misericordia de nosotros. Ahora, hablando de un desierto propiamente dicho, hay varias situaciones por las cuales Dios la permite, el por qué Dios lo permite. Una de ellas es porque Él desea incrementar la comunión de nosotros con Él, o que nosotros, mejor dicho, incrementemos nuestra comunión con Él. ¿Por qué digo nosotros? Porque recordemos que Dios ha sido Dios siempre. Dios ha sido Dios por la eternidad y lo será por la eternidad. Entonces somos nosotros como creación suya, porque ese pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, lo que tenemos que buscar al Señor. Entonces por eso dice en Oseas 2:14, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque le decía, los desiertos se caracterizan por ser momentos de soledad, momentos en los cuales, pues, si nosotros nos ponemos a visualizar un desierto, son áridos, son solos, ¿verdad? Entonces, en los cuales Dios permite muchas veces que aquellas personas que nos pueden apoyar, aquellas personas que nos puedan ayudar, en esos momentos no lo puedan hacer y nos encontramos solos, ¿verdad? Nos encontramos afligidos. Entonces, es ahí donde Dios lo que quiere es que nosotros incrementemos nuestra agudeza espiritual y pues tengamos una mayor comunión con Él, nos acerquemos más a Él. Recordemos que el ser humano lastimosamente no busca a Dios voluntariamente.
Cuando las cosas están bien, como todo está bien, entonces no se preocupa por mantener una comunión con Dios. Pero cuando las cosas están mal, entonces ahí es como que, y donde le digo, no encontramos respuesta por ningún lado, entonces buscamos al Señor. A veces como aquella mujer del flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no la habían curado. Pero supo que pasaba el maestro y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Entonces, de la misma manera, el caso de Elías cuando huye a la cueva porque se siente perseguido, donde menciona ahí que había un viento recio que quebraba las piedras, un terremoto, esto y lo otro, pero que Jehová no estaba ahí. Luego dice que sintió un silbo apacible y delicado y ahí cubrió su rostro, porque ahí estaba el Señor. Es decir, en los momentos de dificultad nos hacen que nuestros sentidos espirituales tomen una mayor agudeza y podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios permite los desiertos para que nosotros incrementemos nuestra comunión con Él, acercándonos más a Él. Porque realmente los lugares que pueden ocasionar tristeza en nuestra vida son los que han escuchado las oraciones más sinceras, como puede ser una cárcel, un hospital, etcétera, etcétera, en una cama estando postrado de diferentes enfermedades. Y es ahí muchas veces Dios no quiere recurrir a eso. Porque recordemos algo, no es que Dios nos envíe el mal, eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Sino que, porque dice que Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que Él permite que el enemigo pueda tocar nuestra vida. Recordemos cuando Satanás se presenta delante de Dios, Él pide permiso para tocar a Job y lo que Él tiene. También cuando quiere tocar a Pedro, le pide permiso a Dios. Dios lo permite. ¿Para qué? Para estas circunstancias. Primero, para que nosotros acrecentemos nuestra mayor comunión con Él. Es decir, nos acerquemos más a Dios en oración, clamemos realmente, como es, porque cuando dice clama a mí, yo te responderé. La palabra clamar significa que esa oración sale de lo más profundo de nuestro ser, hasta con dolor muchas veces. Eso es clamar. No solo, Señor, esto y lo otro, te pido aquí, te pido allá, eso es pedir. Pero clamar es que salga de lo más profundo de nuestro ser y a veces hasta con lágrimas. La otra situación también, que en el desierto se forja nuestro carácter. Recordemos que hace unos tiempo atrás estuve hablando acerca del temperamento. El temperamento es lo que responde prácticamente ante cualquier estímulo, ¿verdad? Pero el carácter es el que controla o debe controlar nuestro temperamento. Entonces, por eso dice en Romanos 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para saber lo que había en su corazón. Y dice el apóstol Pablo en Efesios que ya no quiere que nosotros seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y también menciona en 1 Corintios 16:13 que nos portemos varonilmente y esforzados. Entonces, la situación es que los desiertos en nuestra vida vienen para perfeccionar nuestro carácter, ¿verdad? Para que aprendamos a dominar nuestras emociones, porque en los desiertos la angustia, la ansiedad, la desesperación, el desánimo querrán controlar nuestras vidas y nuestros pensamientos y por ende también nuestro corazón, y querrán de nuestra boca salir pensamientos negativos. Pero si nosotros aprendemos a dominar nuestras emociones, es decir, en medio de esos desiertos áridos, en medio de esas situaciones difíciles, nosotros levantamos nuestra adoración a Dios, nosotros levantamos nuestras manos a Dios, nosotros damos gloria y honra al Señor y no ponemos cuestiones negativas en nuestra mente y en nuestro corazón, sino todo lo contrario. Sabemos, como dice aquí, que todas las cosas ayudan para bien y que el Señor pues hará algo maravilloso en nuestras vidas. Entonces es ahí donde nuestro carácter va siendo formado.
Y en el mismo capítulo 8 de Romanos, versículo del 29 en adelante, menciona acerca de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Dice, ni tribulación o angustia, espada, hambre o desnudez, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, la forma en la cual nuestro carácter se forja es cuando creemos a la palabra de Dios. Es cuando lo que está escrito nosotros lo creemos y lo aplicamos en nuestra vida. Por eso cuando dice si habías de guardar o no sus mandamientos, la palabra guardar significa no solo el hecho de saberla, sino que en su momento poderla aplicar. Cuando la situación difícil toca nuestra puerta, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Entonces, cuando una situación difícil o complicada llega a nuestra puerta, lo que nosotros tenemos que recordar es que el Señor de nada nos podrá separar de su amor, de que nada nos podrá alejar de su amor. Así también, en estos desiertos que enfrentamos, puede ser, como le dije ya, enfermedades, pérdida de trabajo, negocios, relaciones, a un familiar que perdimos, etcétera, etcétera, o que son situaciones complicadas en nuestra vida, todo tiene un propósito. Entonces, porque en el desierto se prueba nuestra obediencia, porque dice ahí en el capítulo 8 de Deuteronomio, para probarte, dice, para saber lo que había en tu corazón, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo afirmó que nuestra conducta estaba ligada a lo que pudiera encontrarse en nuestro corazón, porque dice, de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Entonces, en el desierto fluye lo que hemos albergado en nuestro corazón. El desierto tiene la particularidad de poner de manifiesto lo que hay en nuestros corazones, lo que hay dentro de nuestro interior. Por eso, nuestro nivel de entrega al Señor se hace evidente en nuestra disposición, nuestra capacidad de obedecerle. Porque muchas veces decimos, no, yo amo a Dios, esto y lo otro. Pero eso se muestra a través de la obediencia. Es el que me ama, mi palabra guardará. Eso menciona la Escritura. Entonces, muchas veces nosotros creemos que solo con orar es suficiente. Creemos que solo con congregarnos es suficiente. Con ayunar es suficiente. Podemos hacer, oiga bien, 41 o lo que ustedes quieran. Pero si no hay obediencia, no sirve de nada. Porque es la obediencia a la palabra lo que nos permitirá llegar hasta el final. ¿Por qué menciona la Escritura que en aquel día dice la puerta será cerrada y muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro? Pero él dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque dice el Señor que Él nos conoce por el fruto. Y ese fruto tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Yo puedo orar por alguien y Dios en su misericordia sanarlo. Pero eso no significa que yo, como soy el instrumento para el cual Dios usó para sanar, estoy bien. Eso dependerá. Entonces, sencillamente Dios pudo haberme usado porque era el que estaba en disposición en ese momento, estaba cerca de la persona en necesidad, y Dios honró también la fe del que estaba en necesidad. Eso puede pasar. Si no, recordemos también el por qué Dios desechó a Saúl, por su desobediencia, ¿verdad? Por no haber obedecido a la palabra de Dios. Él se fue a los sacrificios, pero Dios le dijo, la obediencia es más que los sacrificios. Entonces, también como le digo, en esa parte de los desiertos, la obediencia es importante, porque a Dios le agrada el que le obedece. Por eso dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Y el desierto también sirve, puede decir, de sepultura para aquellos desobedientes, aquellos que murmuraron, aquellos que se levantaron una y otra vez contra Moisés y contra Dios, murieron en ese desierto. 40 años tuvieron que vagar por ese desierto hasta que toda aquella generación de 20 años para arriba falleció, excepto Moisés, Josué y Caleb. Pero de ahí todos los demás fallecieron. ¿Verdad? Más o menos es un promedio casi de 500 personas diarias. ¿Se imagina usted? Entonces, pero eso es lo que sucedió por la desobediencia.
Ahora, también el desierto, unido con la parte que acabamos de leer, muestra el grado de amor que le podemos tener a Dios, porque dice que el desierto muestra lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. Entonces, el desierto mide la intensidad de nuestro amor por el Señor, así como la firmeza de nuestro carácter. Pues le digo, muchas veces decimos, yo amo a Dios solo porque decimos, Señor, yo te amo. Pero las palabras, como dice, se puede decir, se las lleva el viento. Entonces, el amor a Dios no se muestra por palabras, se muestra por obediencia a su palabra. Por eso dice Santiago que no debemos ser oidores, olvidadizos, sino hacedores. Entonces, cuando nuestra relación con Dios solo está basada en formalismo, sin compromiso, entonces nos puede suceder como la iglesia de Éfeso, que dice que había dejado de lado su primer amor, que le dice al Señor, tengo algo contra ti. Le empieza a decir las cualidades, pero le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando nosotros realmente amamos a Dios, cumplimos con la palabra de Dios. No nos pesa hacerlo. Así como alguien enamorado que no le cuesta hacer promesas y cumplirlas, de la misma forma, cuando nosotros estamos realmente amando a Dios, entonces no nos cuesta cumplir con su palabra porque le amamos, ¿verdad? Porque realmente no queremos despreciar ese sacrificio que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Le amamos, ¿verdad? Entonces, y recuerde que Dios demanda de nosotros que le amemos de todo corazón. No es solamente que lo sintamos, porque si amarás, es una orden. Y amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Prácticamente con todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, y si dice toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, significa con la voluntad también de hacerlo. Porque recordemos, sí, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, pero llega un momento en el que se torna una decisión. Por ejemplo, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, al amar al prójimo significa aún amar al que te desea el mal, amar aún a la persona que puede haber hablado mal de ti, amar inclusive a aquel que te pudo haber tratado mal. Entonces, y ahí también estamos demostrando nuestro compromiso, nuestro amor hacia el Señor. Entonces, por eso le decía, la intensidad de nuestro amor a Dios se mide así como la firmeza de nuestro carácter, ¿verdad? Y eso lo hace el desierto. Entonces, porque cuando nosotros amamos a pesar de, es que nuestro carácter ha controlado las emociones. Porque el amor es más que una emoción. El amor es más que una emoción. Por eso es que muchas relaciones de pareja, si solo es una cuestión emocional, cuando esa emoción pasa, termina también. Pero cuando hay una firme decisión, cuando hay una voluntad de hacer las cosas bien, de amar a esa persona, pues las cosas perduran. Entonces, el desierto muestra lo que hay en nuestro corazón, en lo oculto. Por eso dice que ¿quién escudriñará el corazón del hombre? Yo, Jehová. Él es el único que lo conoce. Entonces, el desierto nos prepara para un grado mayor de unción del Señor sobre nuestras vidas, ¿verdad? Recordemos que cuando dice la unción, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, decir, nosotros tenemos al Espíritu Santo por haber creído en el Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero otra diferente es que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, que tiene que ver con la situación de que haya una unción sobre nuestras vidas. Entonces el aceite, y la Biblia es simbolizada por el aceite, pero el aceite para ser obtenido tenía que, si lo hacemos del olivo, tenía que ser prensado, exprimido, para que surja ese aceite. De la misma forma, nuestra vida muchas veces tiene que ser prensado, ha tenido que ser molido para que surja ese aceite, ¿verdad? Por eso la parábola acerca de las vírgenes que tenían aceite y las que no. Entonces las prudentes les dice, id vosotras y comprad aceite. Muchas veces porque que el aceite sea derramado en nuestra vida, que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas,
implica dejar nuestra comodidad. Por eso le decía que el desierto nos prepara para un mayor grado de unción del Espíritu Santo, porque tenemos que dejar nuestra comodidad. Caminar por el desierto es dejar nuestra comodidad, porque quizás tenemos que orar más, tenemos que buscar más el rostro de Dios, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones, dedicarle más tiempo a la lectura de la palabra para entenderlo mejor. Es así donde nosotros estamos comprando ese aceite, ¿verdad? Cuando hacemos una búsqueda incesante de la palabra de Dios. Pero cuando dice comprar aceite significa pagar un precio por obtener algo. Y es lo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer, pagar un precio por obtener algo. Y en este caso, bendiciones del Señor. Que es cierto, la gracia y la misericordia de Dios es gratis. Pero hay cosas que Dios bendice conforme nuestra obediencia, conforme también nuestra búsqueda de su presencia. Entonces, cuando estamos en ese árido desierto, es cuando puede brotar ese aceite que puede fluir a través de nuestras vidas, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y la última situación es que el nombre del Señor es Jehová de los ejércitos. Entonces, y como dice también el apóstol Pablo, dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nos menciona de que somos parte de un ejército. Entonces, los desiertos nos preparan para ser parte de ese ejército. El pueblo de Israel había vivido en Egipto, toda esa generación había nacido como esclavo, había crecido como esclavo y estaba viviendo como esclavo. No había tenido adiestramiento militar. Entonces, por esa situación fueron sometidos a la voluntad de otros. Pero cuando fueron llevados al desierto, ahí tuvieron que aprender a luchar, ¿verdad? Porque hubo ejércitos que se les presentaron que querían impedirles el paso, ¿verdad? Y que tuvieron que enfrentarlos. Igual al llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Tuvieron que conquistarla también porque no estaba vacía, sino que era la forma en la que Dios estaba juzgando la maldad de esos pueblos. Es la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Así que por esa situación, y digo Abraham porque así se llamaba en ese momento. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, que para arrebatar el reino de Dios en nuestras vidas hay que esforzarnos, hay que dedicarnos, hay que poner lo mejor de nosotros. Entonces estos hombres se convirtieron en hombres fuertes y valientes en el Señor. Y Dios también quiere eso mismo y por eso a través del desierto nos forja. Entonces, en el desierto es nuestro campo de entrenamiento. Nos alistamos cuando llega el momento de poseer lo que nos pertenece. No podemos renegar de nuestros desiertos porque en ellos aprendemos a ser fuertes en esta decisiva conquista de lo espiritual. En el desierto cambiamos de mentalidad y somos transformados en ávidos guerreros que luchan hasta lo sumo por sus victorias. En el desierto es que podamos estar cruzando en nuestro lugar de promoción. Recuerde, el desierto lo único que hace es llevarnos a la tierra prometida. Es llevarnos al lugar donde fluye leche y miel, donde dice que ya no comeremos el pan con escasez. Es el lugar, dice, donde edificarán buenas casas en las que habites. El lugar donde Dios enviará su bendición y provisión. Así que alistémonos, sigamos caminando decididos de la mano del Señor y esforcémonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo en caminar estos desiertos, pero que al final llegaremos a la tierra prometida. Valdrá la pena todo lo que podamos vivir en esos desiertos si cumplimos con eso que Dios quiere hacer en nuestra vida, si nuestro carácter es forjado, si cuando salimos de esos desiertos somos diferentes. Por ejemplo, Jacob tuvo que huir por haber engañado a su padre y a su hermano. Pero cuando regresó ya no era el mismo. Ya no fue el mismo. Dios lo forjó. Dios había tratado con él. Ya no era más Jacob, ya no era más un usurpador, era Israel. Abraham salió como un padre enaltecido de Ur de los Caldeos, pero se convirtió en Abraham, padre de muchedumbres, y en el cual han sido benditas todas las familias de la tierra. Dios es experto en transformar vidas. Aún
Josué, dice más antes, menciona por ahí, Osea se llamaba, después se menciona que llama Josué, hijo de Nun. Dios es experto en cambiar nuestras vidas. Transformó a un Simón en un Pedro, a un Saulo en un Pablo. Dios hizo cosas grandes y maravillosas con cada uno. Así que permitámosle a Dios hacer algo nuevo en nuestras vidas y pues sometámonos voluntariamente a Él, seamos obedientes y que Él sea transformando nuestro carácter para que quepa en su propósito en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque los desiertos, como le decía, son el camino a la tierra prometida. Vamos ahora. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendícenos en esta hora, Señor, y que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndonos, Señor, que seas tú glorificándote, Padre eterno, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oh Dios, seas tú glorificándote, Padre eterno, Padre bendito, derrama de tu gracia, tu bondad, tu presencia, tu Espíritu Santo. Ministranos, oh Dios, llénanos con tu presencia, oh Rey de Reyes y Señor de los Señores. Glorifícate, oh Dios, en cada una de nuestras vidas. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y de que damos tu gozo, tu paz, tu bendición, tu salud, Señor, en cada uno. Gracias, Padre bendito. Mira aquel que está en necesidad, Señor, de trabajo. Mira aquel que está en necesidad, Señor, que su empresa, Señor, crezca. En el nombre de Jesús, aquel que está enfermo y que se ha levantado, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, oh Dios. Ahí envía tu palabra, tu bendición, Señor. Porque por tu llagas hemos sido curados, como dice tu palabra, envió su palabra y los sanaste. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, ayúdanos. Oh Dios, pon en cada uno el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad. Señor, aquellos que puedan estar atravesando, Señor, desiertos. Oh Dios, que tú le des las fuerzas para hacerlo, Señor. Tú le des la paz, el descanso para hacerlo. Así también, Señor, los que ya hemos cruzado algunos, Señor, en el nombre de Jesús, que mediante eso podamos entender cuál fue el propósito de Él. Y que seas tú bendiciéndonos, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a llegar a esa tierra por donde fluye leche y miel, oh Dios. Gracias, bendito Rey de Reyes. Profetizamos bendición, gozo y paz, Señor, cada uno de los que escuchan este mensaje. La nueva semana que inicia, que sea bajo tu bendición, tu cobertura, Señor. Oh Dios, extiende el sitio de tu tienda y bendícenos, oh Dios. Que seas tú reprendiendo toda obra de maldad que anda contra nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que damos gozo, paz, bendición, salud en nuestras vidas. Cielos de los cielos sean abiertos, oh Dios. Y seas tú obrando en esta nación que lleva tu nombre. Por el querer hacerse nuestros gobernantes, oh Dios, trabaja por el bien de todos. Por nuestros líderes eclesiásticos también, que dé esta sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor. Y en el nombre de Jesús, obra, Señor, bendice a los dueños de empresa también que dan trabajo, Señor. Que seas tú multiplicándoles, oh Dios, gracias, bendito Rey de Reyes, Señor de los Señores. Amén y amén. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos.